Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema muy especial, que es la sangre de las mujeres, específicamente la menstruación, la cual vamos a observar desde distintos puntos, desde el sagrado femenino, la biología, la historia y algunas otras curiosidades que vamos a ir contando a lo largo de este podcast. Bueno, te cuento que, como sabes, la menstruación llega aproximadamente entre los 12 y 15 años, dependiendo de cada persona, y se da con la menarquia, que es el primer sangrado que tenemos, lo que hace evidente que pues ya llegamos a la menstruación, a la fase reproductiva de nuestras vidas, y desde ahí se empieza a contabilizar generalmente, pues porque es el símbolo inequívoco y ahí nos damos cuenta. Entonces dura aproximadamente 28 días, pero puede durar hasta más de 30, no más de 40. Va a depender y va a ser muy variable en cada persona. Sin embargo, pues biológicamente tiene los mismos fases, los mismos aspectos en cada una de nosotras. El ciclo menstrual completo es como se le nombra, y la menstruación específicamente son los días que tenemos sangrado, que generalmente suelen ser 5, pero también puede variar según cada persona. Históricamente, en las culturas ancestrales, las palabras que eran dadas para la menstruación tienen un significado que generalmente se asocia con las flores. Entonces, una flor pues tiene que ver con la mujer o con esta parte de la menstruación. Y en cada cultura pues se ha visto de diferentes formas. Estamos hablando de culturas eh, que evocamos ya en la historia. En el caso de América, pues las culturas prehispánicas, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, hay una historia de los cherokees que cuentan que el sol raptó a la luna. Entonces el papá de la luna se enojó demasiado y le dijo al aire que terminara con la vida de los dos. Pero el sol se enteró antes de eso y pues se escondió muy valiente en el caparazón de una tortuga. Pero la luna pues no le dio tiempo de esconderse, no supo de esto, y el aire la mutiló en varias partes. Entonces cuando terminó la batalla, pues regresó el sol muy triste y le dijo a la libélula que le ayudara a juntar a la luna, así como había quedado destruida, y lograron juntar todas sus partes menos su sangre. Entonces la luna estaba incompleta. Y después de tiempo encontraron la sangre de la luna, pero estaba en la tierra, estaba escondida bajo 7 capas de tierra. Entonces, como se quedó ahí la sangre, para recordar este suceso, pues se acordó que en la tierra las mujeres cada mes iban a tener esa sangre, la sangre de la luna. Esa es una de las historias. También hay una historia en la cultura Kung que dice que las mujeres pues eran tan fuertes cuando tenían esta menstruación que tenían que alejarse de la demás población, porque consideraban ellos que la sangre, que era tapu, era poder espiritual. Entonces, como este era un poder enorme, cuando una mujer tenía ese tapu de manera natural, pues era súper poderosa, y a veces pues es bien sabido que eran retiradas más porque eran temidas y ya era como te excluyo, pero pues detrás de eso había un miedo tremendo, ¿no? Hacia las mujeres. También en la cultura cherokee, por ejemplo, hay otra historia muy bonita. Se trata de Nu Yunu Wi, que no sé si estoy pronunciando bien, pero este era un caníbal y él tenía la piel completamente de piedra. Entonces tenía esta piel de piedra y lo único a lo que él le temía eran las mujeres menstruando. Entonces pues así fue como se deshicieron de este monstruo, porque él le tenía miedo a las mujeres que estaban en esta etapa. Entonces esto nos da pase para que veamos qué tan poderosa es la menstruación, o cómo ha sido considerada a lo largo de la historia. También pues existen otras maneras de verla un poco más amigables. Existen festivales, no estoy segura si son recientes o ya tienen tiempo. Por ejemplo, en Nepal está Rato Machidrahat, que pues se pone un carro alegórico de madera y se simboliza con una persona ahí que es la menstruación y va pasando por todas las calles. Entonces pues la gente entra como en esta etapa de reflexión, de agradecimiento para las mujeres y para sus ciclos. Esta es para la menstruación, o sea, no es un festival para la reproducción o la fertilidad. Entonces eso pues es demasiado interesante. Y también se ha visto pues las carpas rojas o las tiendas rojas, que se evocan pues en los pueblos que eran del desierto, que eran nómadas,
y también en algunas culturas originarias de América del Norte que tenían algunos tratos similares también con esto, en los que las mujeres se retiraban cuando estaban en menstruación y todas juntas se quedaban adentro de estas carpas o de estas casas para acompañarse unas a otras. Se dice, cuentan las historias, que anteriormente, o sea, a inicios de la humanidad, pues las mujeres se sincronizaban y menstruaban todas juntas. Entonces esto suele suceder incluso en la actualidad cuando tienes, no necesariamente cuando vives con alguien, sino cuando tienes una conexión especial con alguna persona, bueno, con otra mujer, y las menstruaciones se sincronizan. Puedes vivir con una persona y no tener nada de empatía ni conexión y nunca va a pasar nada con ninguna, pero esto pues es muy común. Entonces cuentan que al inicio de los tiempos pues las mujeres menstruaban en el mismo periodo, entonces pues era mayormente cuando se juntaban y esa era la mayoría, no era que fueran todas. Y entonces las que se iban a menstruar juntas pues se iba también la mamá, la abuela, la tía, y era donde se pasaban varios de estos conocimientos, donde había pláticas, donde había ceremonias, donde ellas se podían retirar un poco antes de sus labores y donde se empezó a ver que eran algo así como excluidas, pero también se puede ver como que eran algo que pues no podían tener todos los seres humanos. En la actualidad pues hay muchas carpas rojas en varias partes y cada carpa roja pues es especial y única porque ya encierra la cultura local de cada lugar y los conocimientos que quieran brindar las facilitadoras, que suelen ser cantos, colorear, meditar, entre otras varias actividades, y ya se ha visto más como un acto de sororidad, más que como un acto de exclusión. En ese caso, pues estarían excluidas las personas que no son menstruantes. Entonces, esto es especial para las mujeres en etapa de menstruación. Y también, pues en ese sentido, es necesario ver a la menstruación también como una parte de nuestra personalidad biopsicosocial, pero también espiritual, ya que como hemos visto en los relatos anteriores, pues tenía mucho que ver con esta parte sutil de lo espiritual. Entonces la menstruación pues va más allá del síndrome premenstrual, del bajón o de la ya se puso histérica, todas estas cosas que en la actualidad pues suelen decirse, ¿no? La menstruación pues también ha sido vista desde esta parte del sagrado femenino, que es la triple diosa, conocida como la niña, la joven y la anciana. En este sentido, pues se hace evidencia de que la mujer tiene 3 etapas en la vida. Entonces la niña es cuando todavía no llega a la menarquia, a partir de la menarquia y toda la etapa fértil es la joven, y la anciana pues es a partir de la menopausia en adelante. Entonces, esta parte del sagrado femenino, pues ha sido como se ha venido reivindicando mayormente en ciertas partes, esta parte de la menstruación y verla desde un punto de vista diferente a los estudios médicos hechos en su mayoría por hombres históricamente y que pues tienen todavía demasiados huecos, aunque se está avanzando notoriamente en ese sentido. Aquí volviendo a los arquetipos, pues se muestra, por ejemplo, la menstruación, la etapa de la menstruación que tiene que ver con la bruja, con la luna nueva y el invierno. Es decir, aquí se hace una alusión en cada etapa de la menstruación, del ciclo menstrual, y se coloca un arquetipo. En este caso, el arquetipo es la bruja y se asocia con una fase lunar, en este caso la luna nueva, y el invierno. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, está la menstruación con el arquetipo bruja, con la luna nueva en una etapa de invierno. Significa aquí que la bruja, por ejemplo, ha sido asociada con el conocimiento, con mujeres poderosas, con mujeres sabias, que tienen conexión especial con las plantas, con los animales, con la energía sutil, y en la menstruación es cuando más tenemos cambios ahí y que estamos más sensibles, que todo nos llega un poco más, que tenemos más esta claridad de qué voy a hacer, que si quiero, que no quiero. Es decir, se asocia un poco con esta parte. En la luna nueva es porque cuando observamos el cielo y hay luna nueva, pues no la podemos ver. Entonces, se está preparando, digámoslo así, la luna nueva. Se asocia con esto y es el invierno. Es cuando
se regresa uno a la casa temprano, que quiere estar hecha bolita. Todo esto se asocia a la etapa de la menstruación. Y así cada fase pues va a ir caminando. Por ejemplo, en la preovulación está el arquetipo de doncella, la luna creciente y la primavera. Entonces vamos avanzando así con el ciclo menstrual, invierno, después pasamos a la primavera con luna creciente, es decir, que ya podemos ver un pedazo de la luna, una parte está creciendo, y así también pues va la preovulación, es decir, ya se está preparando nuestro cuerpo para tener la siguiente fase. La doncella es porque empieza a crecer, pero todavía está como un poco, todavía es pequeña, pero sin embargo ya sabe hacia dónde quiere ir, se prepara, es decir, ya no está como encerrada como estaba antes en invierno, sino que va saliendo un poco. Posteriormente viene la ovulación, que se asocia con la madre, con la luna llena y con el verano. Esta es la parte donde está más tendido a flor de piel, donde tenemos más energía. Si nos damos cuenta, si tú haces ejercicio, por ejemplo, habrás notado que no durante todo el mes puedes hacerlo constante, sino que tienes ciertos ciclos. Hay mujeres en las que esto es menos evidente y otras en las que esto es súper evidente. Entonces, cuando está la menstruación o la premenstruación, pues tenemos menos energía, menos ganas de hacer las cosas, pero cuando está la preovulación o la ovulación, pues te vas para arriba, tienes más energía, puedes hacer todos tus proyectos, nada te detiene, y esto es pues también vinculado con la parte hormonal. Entonces en esta parte de la ovulación pues está la madre como en su etapa más alta, se asocia con la luna llena y con el verano. Entonces observas el cielo y pues ves la luna llena completa, alumbrándote, nada que ver cuando está la luna nueva que está todo oscuro. Y finalmente pues pasas otra vez a la premenstruación, que se asocia con la chamana, la luna menguante y el otoño. Entonces si viste, fuimos desde invierno, primavera, verano, otoño. El otoño pues es la fase anterior, bueno, la que después de ella viene el invierno, y en la que entonces ya vamos a regresar a la menstruación, pero en esta fase de otoño es donde la chamana recoge todos estos conocimientos que dice, ok, este mes me fue de tal manera, creo que voy a cambiar esto, agradece, y es donde está la premenstruación, que también es donde es menor energía y donde vamos otra vez hacia nosotras mismas, hacia nuestro interior. Entonces, esta es una parte importante de cómo se ha visto la menstruación. En especial es fundamental esto cuando se hacen las carpas rojas, es algo muy común que se trabaja aquí, estar con el sagrado femenino. Y también algo interesante es que se va más allá de la menstruación, sino que también cuando ya estás en la menopausia, pues dices, es que ya no tengo estas fases, pero te puedes conectar directamente con la luna. Entonces es así también como se ve. Es decir, nadie queda excluida ni completamente fuera. Y esta parte pues es interesante porque la luna siempre ha sido asociada, como ya hemos visto, con el ciclo menstrual, porque aproximadamente tiene la luna fases que duran 28 días o 29, es decir, un mes, y es similar a lo que tarda la menstruación en cada mujer, pero pues sabemos que no es exactamente así en todas las mujeres. Entonces, también es importante, además de considerar a la luna, considerar al sol. Hay pocos estudios, como les mencionaba, pues es un campo que da para mucho, que han mencionado también que la temperatura pues también cambia a la menstruación, a cómo nos sentimos. Y en los lugares que son más cálidos, pues la menstruación es más amigable, digámoslo, menos dolorosa, dura inclusive menos días a comparación de los lugares que son fríos. Esto se asocia también con los niveles de dopamina y los niveles de vitamina D. Sin embargo, pues si tú quieres investigar sobre esto, pues puedes sacar tu artículo y conocer a muchas mujeres. Hay varios que puedes buscar así, que están libres, que son de Open Access. Y bueno, también esta parte se ha asociado la menstruación con la madre tierra, con las plantas, con los ciclos menstruales de nosotras, pues podemos ver a esta parte hormonal, a esta parte de arquetipos, de estaciones, de planetas
Y pues hay muchos ejercicios que puedes hacer cuando estás menstruando. Puedes colorear mandalas, puedes ponerte a escribir, puedes caminar, puedes hacer yoga, puedes hacer lo que tú quieras hacer. No estás impedida para hacer nada siempre y cuando tú conozcas tu propio ciclo y cómo te sientes. Entonces, si tú comienzas a optar por una vida que vaya en esa sincronía contigo misma, pues vas a notar algunos cambios, todo dentro de lo posible. Y dentro de la historia, pues también me llama la atención que existían algunas mujeres muy poco mencionadas, como las primeras ginecólogas o lo que se acercaría también a ellas. Voy a mencionar a dos. Una de ellas se llamaba Trótula, que era de Salerno, que es de origen italiano. Ella vivió en la Edad Media y sí fue considerada como una de las primeras ginecólogas de su época. Si ves estudios, eh, checa quiénes son los autores y las autoras y notarás la diferencia entre quién te dice que ella sí existió y quién dice que no existió. Y bueno, esta mujer fue de las primeras que lograron estudiar en una universidad para mujeres que se abrió en esa época, y no estaba sola, eran algunas otras, eran 5 más, y entre sus tratados se escribió Las dolencias de las mujeres, y aquí abordaba temas de la fertilidad, del parto, las plantas medicinales y diversos temas similares que eran pues un escándalo para su época, pero pues fue de las primeras. También está entre otra de las mujeres Agnóside, que era una ateniense de aproximadamente el siglo 300. De igual manera, algunos dicen que existe y otras personas dicen que no existió. Pero bueno, de Agnóside se dice que ella se fue a estudiar a Egipto, pero disfrazada de hombre. Se vistió de hombre y terminó su especialidad, digámoslo, disfrazada de hombre. Y después de eso, pues regresó a dar consulta a las mujeres, pero vestida de hombre. Entonces, al ser mujer, ella podía entender un poco mejor lo que estaba pasando en los cuerpos de otras mujeres, y esto hizo que pues la mayoría de las mujeres quisieran consulta con ella, lo que desató envidia con los hombres y la condenaron a un juicio, porque la acusaron de de ser infiel con las mujeres que iban a consulta. Entonces, en pleno juicio, pues ella decidió revelar que en realidad era mujer y no hombre, a lo que pues le fue peor todavía porque pues había mentido. Y entonces las mujeres de Atenas se organizaron y lograron que la dejaran ejercer porque realmente se sentían a gusto. Entonces pues ya le perdonaron la vida, la dejaron ejercer, y de ahí otras cuantas mujeres siguieron con esta costumbre. Esto se cuenta, si es verdad o no, no sabemos, pero son algunos casos de estas mujeres que estuvieron también como las primeras ginecólogas. Ya pasando también a otras curiosidades, pues existe varios instrumentos de higiene femenina que han sido usados pues a lo largo de la historia. Entonces, si en tu país hay algunos diferentes, pues déjalos aquí en los comentarios, o si usas alguna cuestión distinta. Por ejemplo, han sido varias las toallas femeninas de trapo, que eran pues las que se utilizaban anteriormente, hace algunos años. Pero antes de eso, pues también se utilizaban tampones que eran de varitas, que fueron más o menos adaptados entre los años 300 y 400, que se tiene registro, quizás son más anteriores aún. Estos eran de algodón y de papiro suave. También pues algunas esponjas, algunos productos como más naturales que se usaban aquí en América en la época prehispánica. Existen también infinidad de toallas femeninas, tamaños, formas, colores, texturas que son desechables. También existen las que son reutilizables, de pura tela o de tela con plástico. También las copas menstruales, que esas pues también en algún momento quisieron patentarlas en 1937 por Leonora Chalmers. Entonces en ese momento pues no eran biodegradables, ahora las puedes encontrar de diversos materiales. Cuando salieron recuerdo que todas eran biodegradables, ahora pues hay de muchos materiales. También existe la ropa que es completamente así total para cuando estás
menstruando que la puedas utilizar. Pero sin embargo, pues también existe la libre menstruación, que es no colocarte nada, y pues infinidad de productos también para que no te den los cólicos, para que te sientas mejor, etcétera. Entonces, todo esto pues ha pasado a lo largo de la historia, sin importar el contexto en el que nos encontremos. Esto ha ocurrido cuando hay guerras, cuando hay tsunamis, cuando hay terremotos, cuando todo está en paz, siempre ha estado presente la menstruación, y por eso pues también se pide cuando hay algún conflicto bélico, pues es importante también donar este tipo de cosas para las mujeres que se encuentran pues ahí presentes. Y bueno, una de las historias que me parece también interesantes es sobre los mayas, que se cuenta que al cumplir 3 años a las niñas se les colocaba una concha marina. No estoy segura si algo así como incrustada en la cierta parte de su cuerpo, y al cumplir los 13 años se les retiraba y se les daba otro nombre. Esto hace una alusión pues a cuando ellas comienzan su edad reproductiva, cuando viene la menarquia. También se dice que se pensaba que la luna pues estaba nadando en un gran lago de sangre que era dado por las mujeres en cada mes, esta sangre. Entonces esto es por demás interesante, además de que ellas sí podían ir al bosque, tener esta especie de iniciación a su nueva etapa fértil, y eran ceremonias que solamente asistían mujeres, y era para honrar y celebrar esta parte de su menstruación. Entonces aquí estas ceremonias se trataban de hacer en la luna llena. Un punto interesante también es que, como ya se mencionó anteriormente, pues por ejemplo, estar menstruando si estabas menstruando y es luna nueva, pues estaba sincronizada. Si no, pues entonces no estaba sincronizada. Pero cuando estabas menstruando y era luna llena, entonces los poderes de las mujeres se decía que eran dobles, entonces se les temía demasiado porque eran súper poderosas. Se pensaba que aquí había una ausencia de vida cuando las mujeres estaban menstruando. O sea, esta ausencia se dice que era porque pues no hubo un embarazo. Entonces, si no hay embarazo, pues no hay vida, y qué miedo que estés así, conectada con otro mundo de lo sutil, y aparte la luna nueva, que es donde hay más energía, y que, como sabes, pues en luna llena, pues es cuando sube la marea, cuando pasan varias cosas en la tierra. Entonces les temían mucho a estas mujeres. Sin embargo, pues eran también las mujeres sabias las que sabían cómo manejar esta energía, y esto era cuando estaban en su luna roja. O sea, no un eclipse, sino es diferente luna roja. Entonces, pues aquí está como este secreto, esta parte del temor que se les temía, y que pues actualmente pues tú sigues haciendo tus actividades igual a las de cualquier persona, sangrando, ¿no? Y entonces sigue todo el mundo sigue caminando como si no pasara nada. Entonces esto pues les daba gran poder, y antes pues sí era un poco más visto, se consideraba más, se les daba más atención, y sobre todo pues muchas veces se les temía. Es normal temerle a lo desconocido o a lo que desafía pues esas normas ya escritas ahí por otras personas que desconocen o no viven estos procesos. Entonces pues esta es una parte también interesante que se tenía anteriormente. Esta parte de la vida y de la no vida pues se ve en varias culturas, esta parte es que es la ausencia de vida. Y hay culturas en las que pues se les aísla a las mujeres también, o se ve como algo peligroso, algo maligno que está pasándoles ahí. En México anteriormente pues no podías entrar a donde estaba el pulque porque decían que se cortaba, o ciertas actividades en el campo pues no las podías realizar, o tenías que vestirte de tal o cual forma porque pues era evidente. Entonces no se podía realizar varias cosas. Sin embargo, pues esto también ha cambiado en la actualidad, pues no todo es así malo. Vemos también, por ejemplo, recordando esta parte de las carpas rojas, pues es donde en la actualidad pues hay muchas ceremonias para las niñas que llega su menarquia, también existen caminatas en el campo, existen otras ceremonias holísticas
que pues figuran en esta parte para que ellas pues lo vean como algo distinto, no como algo malo que tengas que ocultar o aislarlo. Y ya para finalizar vamos a regresar un poco a esta parte de los arquetipos que decíamos en un inicio. Recuerda también esta parte de la madre cuando estaba la luna llena en la ovulación, que aquí es donde se puede tener los embarazos cuando estamos en esta ovulación. Y si has escuchado muchas veces o quizás nunca que en la luna llena existe mayor posibilidad de embarazo, bueno, esto viene también desde estas épocas antiguas en las que se observaba con mayor detenimiento el cielo y también sus efectos sobre la naturaleza. Recuerda que cuando es luna llena, pues hay efectos en las plantas, en los mares y también pues en nosotros como animales, como seres humanos. Aquí pues se dice que en la luna llena todos los caminos estaban abiertos. Había ceremonias que eran de la fertilidad en las que las mujeres eran las protagonistas, pero pues también lo eran los hombres en menor medida. Se dice que en la luna llena pues estaban, como te menciono, todos los caminos abiertos, todo fluía súper bien y en ese sentido también se decía el pueblo maya que el esperma de los hombres se hacía más delgado y que podía fluir mejor. Entonces, si todos los conductos estaban abiertos, pues podía correr, digámoslo así, súper bien, se hacía más delgado y salía disparado y lo comparaban con algo así como una espina o con una aguja. Entonces esto era lo que se decía que pasaba en la luna llena. Entonces, si recuerdas, en caso contrario, si estabas menstruando, el arquetipo de la menstruación pues es la bruja. Entonces, ¿qué pasaba si estaba la luna llena y tú estabas menstruando? Pues que esto sutil que tenías, esta intuición, esto de ver más allá, esto de saber las cosas aunque no te las digan, pues se hacía súper poderoso. Entonces las mujeres en menstruación y luna llena, pues por eso eran muy temidas. Esto no quiere decir que o todas en luna llena o todas en luna nueva, sino lo que tienes que ver primero pues es tu propio ciclo menstrual y ese es el principal. Ya si estás sincronizada con la luna o no, pues es independiente. Eso es como potenciar lo que tú tienes o lo que sabes que puedes tener ahí. Entonces obsérvate primero a ti, cómo te sientes con tus ciclos, cómo cambias y después cómo te sientes en cada fase lunar para que también puedas llevar una mejor relación con tus propios ciclos y apoyándote también de la luna. Y recuerda que si ya tienes la menopausia, pues entonces fíjate directamente cómo te sientes en cada fase lunar. Y de ahí también pues consideremos que entonces el ciclo menstrual pues no es una rayita, no es lineal nada más. No sé si has descargado alguna vez una aplicación para llevar ahí tus ciclos, pues aparece como una grafiquita, ¿no? Así una rayita. Hay algunos otros ejercicios que ya se realizan más que tienen que ver con el sagrado femenino, que son un círculo. Sin embargo, pues no es ni un círculo ni una línea, porque en el círculo pues entonces estaríamos haciendo lo mismo durante cada uno y en la línea pues no podríamos volver a pasar por el mismo lugar, pero si tú lo observas como una espiral, pues vas a hacer una línea que va girando en forma de este círculo. Es decir, vas a pasar muchas veces por la menstruación, muchas veces por la ovulación, pero tú no eres la misma persona, entonces vas a ir avanzando en esta espiral y vas a poder ir viéndote de diferentes maneras. Lo que sí, pues puedes hacer muchos ejercicios de escritura, de cómo te sientes y los puedes comparar con el mes anterior o con el año pasado, como tú quieras, ir viendo cómo va cambiando con este mes. Recuerda que como humanidad pues hemos tenido muchos calendarios basados en el sol, la luna o los que son lunisolares. La mayor parte del mundo utilizamos pues el gregoriano, que viene de un origen de un calendario solar, pero pues lo más cercano que tenemos también es la luna, pero mucho más cercano pues es tu propio ciclo. Entonces aprende a observarte y aprende a observar cómo esos otros ciclos de los astros pues se mueven o se modifican en ti, o tú cómo aprovechar también esta parte. Entonces hay mucha información todavía que se puede decir sobre la menstruación, sobre la magia que ocurría a través de ella. Y bueno, también dejar de verla o de hablarla con tabús. Esta información es
Pues principalmente para mujeres, pero como especie humana todos debemos de estar enterados también de esto y verla como lo que es, como parte natural de nuestra continuidad, porque si no existiera esto, pues no existiría la especie humana, no llegaríamos, si no hubiera habido el ciclo menstrual, pues no estaría la ovulación, no estaría el embarazo y no sucedería la maravilla de vida que tenemos. Entonces te dejo un enlace con unos cuentos que